Estoy muy contento de estar en México presentando mi nuevo libro Lacan fuera del aula, específicamente en Guadalajara, en la librería Carlos Fuentes, dentro de la biblioteca Juan José Arriola. Lacan fuera del aula, mi segundo libro, es una propuesta bastante interesante, porque recupera una cara de Lacan realmente poco conocida, que es el Lacan de las conferencias. Es decir, hay poca gente que sabe que Lacan, además del seminario que impartía regularmente en París, y además de los escritos que son ampliamente conocidos, que se publicaron en el año 66 y que fueron un furor de ventas, además de esas dos vertientes, Lacan también presentó una serie de conferencias en distintas ciudades. En el año 66, cuando los escritos se volvieron un éxito de venta, Lacan se convirtió en un personaje realmente muy importante en el movimiento psicoanalítico europeo. Y empezaron a invitarlo de distintas ciudades a impartir conferencias para que explique un poco cuál era su propuesta en psicoanálisis. El resultado de eso es una serie de conferencias muy interesantes en las cuales se rescata a un Lacan bastante distinto. ¿Por qué? Porque es un Lacan muy interesado en darse a entender. Generalmente cuando se piensa en Lacan, se piensa en un autor oscuro, un personaje que hablaba de forma encriptada y solamente para cierta élite que eran los que eran capaces de entenderlo. La verdad es que si uno trabaja estas conferencias a las que yo me refiero, se da cuenta que no es para nada así. Van a encontrar a un Lacan realmente muy interesado en plantear su propuesta, en especificar su proyecto y que gente de otros lugares lo entienda también. Me parece que él tenía muy en claro que el público que asistía a estas conferencias en ciudades como por ejemplo Roma, Ginebra, Nueva York o Tokio, que son las que se analizan en el libro, me parece que él tenía muy claro que esa gente no era el típico alumno que asistía todos los miércoles al mediodía a su seminario y que no tenía muy bien por qué saber cuál era la propuesta de Lacan. En ese contexto es que él se da la tarea de plantear su propuesta y su proyecto de la forma más clara posible. Entonces lo que encontramos es un autor tratando de especificar qué es para él el psicoanálisis, cómo funciona el psicoanálisis y cuáles son las cosas que un psicoanalista debería saber para poder practicar esta disciplina. Las conferencias van del 67 hasta el 75 y son conferencias que en términos generales no suelen rescatarse. Por eso el subtítulo del libro es Sobre 4 conferencias ignoradas. Porque lamentablemente la forma en que generalmente se aproxima uno a la obra de Lacan es a través de los seminarios. Y atrás de eso, lamentablemente muy atrás, vienen los escritos. Casi nadie aborda la lectura de Lacan desde las conferencias que impartió. Y esto me parece un error porque al presentarnos a un autor tratando de establecer claramente cuál es su propuesta, tiene una clara función introductoria para aquellos que todavía no están tan familiarizados con la obra de Lacan. Además, otra ventaja que veo, a diferencia de arrancar por el seminario 1, 2 o 3 o cualquier otro de los seminarios de Lacan, es que en estas conferencias es muy claro cómo se establece para Lacan su proyecto. ¿Sí? Es decir, cuál es el proyecto de su obra. Y me parece que el proyecto podríamos definirlo en términos de el proyecto de las luces, como lo dice él mismo. Es decir, tratar de echar un poco de luz sobre una disciplina que está caracterizada por un claro oscurantismo. Y por oscurantismo me refiero a la lógica esotérica con la que opera el psicoanálisis. Es decir, ser un movimiento cerrado donde solamente pueden entrar algunas personas y que si algunos del exterior quieren entrar, tienen que pasar por ciertos procesos o ciertos rituales a través de los cuales pueden pertenecer a este selecto grupo de psicoanalistas. Lo que van a encontrar en Lacan fuera del aula es algo completamente diferente, ¿sí? Es a Lacan tratando de establecer que hay cierta forma en la cual se puede echar luz sobre el psicoanálisis, en la cual se puede interrogar la práctica e interrogar también el descubrimiento freudiano, que es la lógica del inconsciente. Es ahí donde Lacan subvierte profundamente la propuesta de Freud, planteando la idea del inconsciente estructurado como un lenguaje y demás, y a su vez sienta en el banquillo a los psicoanalistas para tratar de establecer qué es lo que hace un psicoanalista y qué es el psicoanálisis en general. Pienso que esa es claramente la enseñanza de Lacan. Es decir, mientras en Freud lo que vemos es a un personaje obsesionado con tratar de demostrar los descubrimientos que tiene en su clínica y que los colegas de su época avalen su descubrimiento, y la forma en la que lo hace es tratando de presentar casos clínicos y explicaciones sobre cómo funcionan los pacientes y cómo funciona el aparato psíquico de cada uno de sus pacientes. Lo que vemos en Lacan es algo muy distinto, es decir, no es un proyecto de descubrimiento, es más bien una enseñanza. Es decir, es una forma de plantear una crítica a una disciplina que ya estaba claramente establecida en Francia y en el mundo, señalando sus falencias y los puntos que se podían analizar de ella. Como por ejemplo, ¿qué es el psicoanálisis?
para qué sirve el psicoanálisis, qué cura el psicoanálisis, cuál es la función del psicoanalista, cómo se interviene dentro de la clínica, cuál es el deseo del psicoanalista, y un montón de planteamientos más que quitan el foco del paciente y lo ponen de nuevo otra vez sobre el psicoanalista, para preguntarnos cómo funciona nuestra práctica y qué tipo de padecimientos cura. Lacan fuera del aula es un libro pensado, bueno, por un lado, obviamente para psicoanalistas, para aquellos que quieran interrogar su práctica y hacernos algunas preguntas en torno a cómo es que funciona nuestra disciplina y hacia dónde vamos con el psicoanálisis. Pero también es un libro pensado para la gente que quizás no está tan familiarizada con la propuesta del psicoanálisis de Lacan. Me parece que siguiendo un poco el espíritu de la propuesta de Lacan en estas conferencias, traté de mantener esa misma lógica en la forma en que escribí el libro. Es decir, no presentar el psicoanálisis como una disciplina oscura o relegada para unos pocos, sino tratar de plantear cuestiones introductorias para que se entienda cuáles son las propuestas fundamentales de los desarrollos de Lacan y en qué sentido pensaba él el psicoanálisis. Por ende, me parece que Lacan fuera del aula es un libro absolutamente accesible para aquellas personas que quieran conocer un poco más la propuesta de Lacan.